Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra unidad número 2 o la parte número 2 de nuestro programa escolar. Ahorita vamos a revisar un poquito sobre la organización estructural y funcional del material genético. Algo de esto ustedes ya lo saben, ya lo habíamos revisado. Sobre todo cuando vimos cómo se conformaban pues, los cromosomas, ¿cierto? Es un tema bastante sencillo. Aquí vamos a ver un poco de conceptos básicos. De nuevo, algunos de los temas que vamos a abarcar aquí en esta segunda unidad, pues incluyen la composición de los ácidos nucleicos, que ustedes ya se la saben, las proporciones, las reglas de Chargaff, ¿recuerdan cuando las vimos en bioquímica? ¿Sí? Bueno, pues aquí las vamos a volver a revisar. El modelo de la doble hélice de Watson y Crick, algunas propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos, la densidad, desnaturalización, la absorbancia, un poco de curva Scott, nada más una pasadita, hibridación y la secuenciación del ADN, tanto el método didesoxy como el método automatizado. Mischer en 1871 fue el que aisló de unas células de pus o del núcleo de las células de pus una sustancia que vio que era rica en fósforo. A esta sustancia, como la extrajo del núcleo, la llamó nucleína, ¿verdad? Y bueno, una vez que ustedes destruyen una célula, que realizan la hidrólisis no de las células, sino de los ácidos nucleicos, es decir, el contenido del núcleo de una célula eucariota, van a obtener tres tipos de componentes principales. Van a encontrar azúcar, en concreto, pues van a encontrar azúcar pentosas. Van a encontrar bases nitrogenadas, tanto púricas como pirimidínicas, y van a encontrar ácido fosfórico, es decir, fosfatos por ahí van a estar. Y ustedes sí se acuerdan de esto, de cómo es que está formado nuestros ácidos nucleicos, que dependiendo si se trata de un ADN o un ARN, va a cambiar nuestra azúcar pentosa, que es una de las cosas que cambia. En una vamos a encontrar nuestra desoxirribosa y en otra vamos a encontrar nuestra ribosa. ¿Cuál es la diferencia? Si podemos observar en la imagen, todo esto ya se deben de haber acordado, sobre todo porque lo vieron en biología molecular. La diferencia pues es simplemente un oxígeno por aquí, ¿cierto? Todo lo demás está igualito. Y esto también se acuerdan, es decir, nuestros ácidos nucleicos van a ser de dos tipos, o son de las púricas o son pirimidínicas. Y entre ellas, las bases nitrogenadas que forman el ADN, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Pues claro, adenina, guanina, citosina y timina. Todo esto ya lo habían revisado. Y la diferencia entre el ADN y el ARN, pues es que en lugar de la timina, vamos a tener el intercambio por el uracilo, que se parecen, ¿verdad? Se parecen nuestra timina y nuestro uracilo. Entonces, la timina va a ser específica del ADN y el uracilo va a ser específico del ARN. La unión de esta base nitrogenada a la pentosa, si solo es base nitrogenada y su pentosa, es decir, su azúcar, se va a llamar nucleósido. ¿Y cómo se realiza? Ya lo habíamos revisado también esto, a través del carbono 1 de la pentosa y los nitrógenos en las posiciones 3 en el caso de las pirimidinas y 9 en el caso de las purinas, ¿va? Y el enlace que se hacía era un N-glucosídico. Todo esto se deben de acordar, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna terminología que nosotros vamos a utilizar para cuando nos vamos a referir a los nucleósidos y los nucleótidos? Entonces, si hablamos de nuestro nucleósido, pues si la base nitrogenada es adenina, va a ser una adenosina. Y una vez que es un nucleótido, pues la terminología correcta sería un ácido adenílico, que generalmente nos referimos siempre por su base nitrogenada, ¿verdad? Aunque hablemos del nucleótido, por ahí luego escuchamos que, es que tiene una adenina, tiene una guanina, pero es porque nos estamos refiriendo a su base nitrogenada. El nombre sería este. Igual,
cambia cuando se trata de una guanina, de una citosina, de una timina o de un uracilo, ¿va? Esa es la diferencia. Pero generalmente nos estamos refiriendo a la base nitrogenada que posee. Un poquito de las reglas de Chargaff. Esto sí se acuerdan de Chargaff. ¿Quién era Edwin Chargaff? Bueno, fue este individuo que nos dijo que la proporción de adenina es igual a la proporción de timina. ¿Se acuerdan? Y la proporción de guanina es igual a la proporción de citosina. Y que la relación que va a haber entre adenina, guanina y timina, citosina es igual a la unidad. Es decir, cuando se hace la unidad completa, el 1. Entonces, A más G y C más T nos va a dar 1, la unidad completa. Esto sí se acuerda, entonces no nos vamos a entretener tanto en esta parte. Tenemos nuestro modelo, también de la doble hélice, de Watson y Crick. También ya lo hemos visto, recuerden, ese es un repaso nada más. Todo esto ya lo habíamos visto, ya lo vieron en bioquímica, ya lo vieron en biología molecular, y ahorita le estamos dando una pequeña repasada, simplemente para que no se les olvide. Bueno, ya cuando sabíamos qué pasaba con los ácidos nucleicos, que si eran los portadores de la información genética o no, o qué onda, bueno, después quisimos saber su estructura, o los científicos de ese entonces querían saber la estructura con exactitud, es decir, cómo estaban conformados. Y Watson y Crick en el 53 fueron los primeros investigadores que propusieron una estructura para los ácidos nucleicos. Gracias a esto, pues les dieron el premio Nobel en 1962. ¿Va? Lo que hicieron, bueno, ellos utilizaron los datos obtenidos por Chargaff para ver la composición de las bases nitrogenadas y ver cómo estaban estructurados, ¿cierto? Y el otro tipo de datos que obtuvieron también eran procedentes del estudio de la difracción de rayos X sobre algunas fibras de DNA. ¿Se acuerdan de esto? Que Rosalind Franklin, fue la persona que le tomó esta bella fotografía con una difracción de rayos X. Bueno, ella no tomó la radiografía, no tomó la foto la tomó su ayudante, pero ella fue pues quien hizo toda esta experimentación y obtuvo todo lo necesario para que se pudiera tomar la foto de la difracción de rayos X. Es decir, aquí tenemos ya la estructura del DNA. Watson y Crick tomaron estos datos, que por ahí está el debate, ¿verdad? Si si no se le dio el reconocimiento a Franklin o fue más trabajo de Watson y Crick. Bueno, ya las posturas personales las dejaremos para después, pero Watson y Crick tomaron estos datos y gracias a eso vieron tanto las mediciones, cómo se estructuraban, qué eran las bases o cuántas eran las bases, los nucleótidos que iban a formar la estructura, cómo estaban, y vieron todo esto. Es decir, las bases púricas y pirimidínicas se van a encontrar unas sobre otras, ¿verdad? Apiladas a lo largo del eje de este polinucleótido, a una distancia de 3.4 angstroms. Las bases van a ser estructuras planas que van a estar orientadas en forma perpendicular al eje, que es lo que conocemos, ¿verdad? Que está dando la vueltita, la doble hélice, y el diámetro de estos polinucleótidos es de 20 angstroms. Y está enrollado helicoidalmente alrededor de su eje, es decir, pues tiene este giro que nosotros vamos a ver, que se enrolla, y cada 34 angstroms se va a producir la vuelta completa de la hélice. Es decir, si aquí vemos que la distancia es de 3.4 y cada 34 angstroms se produce una vuelta, decimos que más o menos aproximadamente cada 10 bases, ¿verdad? Se da una vuelta completa a la hélice, que es lo que vemos aquí. También recordemos que algunas características del ADN pues es que posee un surco mayor y un surco menor. Aquí podemos ver cómo es que está formada nuestra cadena de nucleótidos, que es dextrógira, es decir,
tiene un giro hacia la derecha. Todo esto se acuerdan, ¿cierto? Espero que sí. Cada hélice, pues es una serie de nucleótidos, obviamente, que están unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Se acuerdan de estos? ¿Ok? Los enlaces fosfodiéster. ¿Cómo se unía un nucleótido con el otro nucleótido que va a tener enfrente? Es decir, ¿recuerdan lo de adenina, timina, guanina, citosina? Bueno, ¿cómo se van a unir? Pues mediante estos puentes de hidrógeno, ¿verdad? O estos enlaces hidrógeno que se van a producir entre las bases nitrogenadas de cada una de las hélices o de cada lado. Es decir, la hélice de la izquierda pues se va a unir con la hélice de la derecha por medio de las bases nitrogenadas mediante un puente de hidrógeno. Y siempre apareados en la forma en la que lo establece Chargaff, es decir, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Esto crea una complementariedad, es decir, las hélices son complementarias y son antiparalelas. ¿Qué queremos decir con antiparalelas? Bueno, pues que nos sirve, una nos sirve como referencia de la otra, ¿cierto? ¿Cómo se leía? ¿Se acuerdan? Que era de 5' a 3', que íbamos a tomar ahí los fosfatos para estar viendo de dónde a dónde se unía. Mientras que la hélice complementaria se iba a leer al revés, de 3' a 5'. Y esto es algo que ya les había mencionado, ¿verdad? 34 ohms. Es decir, cada 10 bases se produce una vuelta. También tenemos, gracias a que además de la estructura de la doble hélice que propusieron Watson y Crick, pues sugería algunas propiedades importantes de este material genético. Uno es la regla de la complementariedad de las bases nitrogenadas, que siempre van a estar juntitas. Esta forma sencilla de replicación la denominaron como semiconservativo, es decir, una de las cadenas se va a conservar al replicarse la información genética. Cuando el ADN se replica, pues estas dos hélices se tienen que separar y cada una de estas hélices va a servir como molde para sintetizar la complementaria. ¿Va? Entonces una de las originales se queda y se crea la complementaria, por eso es semiconservativa. Esto nos puede dar mutaciones a nivel molecular, que lo vamos a considerar como mutación, ya lo vimos, como al cambio en la secuencia de estas bases nitrogenadas. Es decir, si hay una alteración, pues ya es una mutación. Y tiene algunas propiedades físico-químicas, estos ácidos nucleicos. ¿Sí? Es decir, la densidad es una de sus propiedades. Va a existir una relación lineal entre el contenido de guanina citosina y la densidad del ADN, que va a determinar si es mayor o menor. Y cuando analicemos ADN de diferentes organismos, pues vamos a ver el porcentaje o el contenido de guanina citosina. Es decir, si analizamos un polímero de adenina timina, pues va a tener 0% de guanina citosina porque solo tiene adeninas y timinas. ¿Va? Si nosotros empezamos a analizar diferentes organismos, vamos a ver que la cantidad de guanina citosina va a ser diferente, al igual que su densidad. Si esto nos va a ir afectando la densidad. La desnaturalización también está afectada por el contenido de guanina citosina. Y dice que la proporción de adenina timina, guanina citosina va a estar relacionada con la estabilidad de la molécula del ADN. Cuanto mayor contenido de guanina citosina tenga esta molécula, pues va a tener una mayor estabilidad. ¿Sí? Pero también se necesita mayor cantidad de energía para poder separar esta molécula. ¿Por qué? Porque cuando hay guanina citosina, van a existir, vamos a regresarnos un poquito, guanina citosina, van a existir nuestros triples enlaces, ¿cierto? Triples enlaces. Y cuando hay adenina timina, solo hay dobles enlaces. O 2 puentes de hidrógeno y 3 puentes de hidrógeno. Entonces, esto significa que para poder separar, pues obviamente se necesita más energía para separar estos enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, que para separar 2.
Entonces, a mayor cantidad de guanina citosina significa que hay mayor cantidad de enlaces de hidrógeno y por lo tanto se necesita una mayor energía para hacer la separación de nuestra molécula. ¿Va? También, esto era lo que les mencionaba, pues hay una mayor cantidad de calor, al haber una mayor cantidad de energía, pues hay una mayor cantidad de calor que debemos aplicarle a nuestro ADN para poder desnaturalizarlo. Es decir, la temperatura va a ser alterada dependiendo del contenido de guanina citosina. Y hay muchas fórmulas ahí que existen como para determinar cuál es la temperatura que se va a usar. Gracias a los avances en biotecnología y en bioinformática, obviamente, pues ya existen programas que nos van a decir cuánto. Nosotros nos vamos a ahorrar ese trabajo. Y tenemos también, vamos a ver un poco sobre la absorbancia, que esto ya todos deben de saber. ¿Qué era la absorbancia? Si no, léanlo por favor. Repasen un poquito. ¿Qué era? Estaba relacionada con la capacidad de absorción de la luz, ¿cierto? De una molécula. ¿Cuánta luz absorbía y cuánta luz dejaba pasar? ¿O cuánta luz reflejaba? ¿Sí? Que más bien era cuánta luz dejaba pasar. ¿Se acuerdan que nosotros lo hacíamos mucho en clase de bioquímica? Que íbamos al espectrofotómetro y veíamos cuánta era la absorbancia. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Y dependiendo de la absorbancia, pues nos está indicando de qué molécula estamos hablando. La absorbancia de 260 nanómetros, pues nos va a hablar un poco del estado físico, es decir, cómo se encuentra nuestra molécula. ¿Y por qué dice aquí 2600 angstroms? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es para ver, acuérdense que angstroms es para medir una distancia y los nanómetros también sirven para medir una distancia, nanómetros. Un Armstrong es igual a 0.1 nanómetros, entonces 2600 Armstrongs significa 260 nanómetros, que es esto de acá arriba. ¿Ok? Vamos a ver un poquito así rapidito sobre las curvas Scott, que estamos hablando aquí de la velocidad de renaturalización del ADN, que va a ser de un organismo X. Ya vimos que los diferentes organismos tienen diferentes contenidos de guanina, citosina, etc. Entonces, esto también va a hacer que sean diferentes las velocidades de renaturalización que van a tener estos organismos. Esta velocidad pues la vamos a llamar complejidad. Vamos a suponer que un organismo más complejo pues va a alterar la cantidad de guanina citosina que va a tener. Y esta complejidad se define como la suma del número de nucleótidos que tiene cada tipo de secuencia, sin tener en cuenta el número de veces que esté repetida. Es decir, no nos interesa cuántas veces está repetida, sino el número de nucleótidos. ¿Qué tan grande es nuestra secuencia? ¿Verdad? Y aquí tenemos unos ejemplos, tenemos diferentes virus y bacterias. En el ADN de estos virus y bacterias, en su mayoría, pues solo va a tener secuencias que están una sola vez en todo el genoma, llamadas secuencias únicas. En los organismos más complejos, como los eucariontes, pues vamos a tener diferentes secuencias. Vamos a tener secuencias únicas, vamos a tener secuencias de bajo número de copias, vamos a tener secuencias repetidas y vamos a tener secuencias altamente repetidas. Es decir, tenemos una variedad impresionante de variación, una variedad de variaciones, qué curioso, ¿verdad? Bueno, una variación importante del número de copias, ya sean de secuencias únicas o altamente repetidas en los organismos más complejos. Y aquí tenemos un pequeño recuadro que más o menos nos está indicando sobre la complejidad. Es decir, qué tan grande está. ¿No? Ya dijimos que no nos importaba el número de repeticiones, sino qué tan grande es nuestro genoma de un organismo. Es decir, cuántos nucleótidos tiene. Aquí no tiene que ver tanto cuántas veces está repetido o cuánto número de repeticiones vamos a tener. ¿Ok? Vamos a ponerlo en datos más simples. Supongamos que tenemos dos organismos hipotéticos distintos. No sabemos cuáles son, solo son dos organismos. Ambos tienen la misma cantidad de DNA.
Es decir, tienen 1 millón de pares de nucleótidos, cada uno de estos dos organismos. El organismo A va a poseer 1000 secuencias únicas diferentes, cada una con una longitud de aproximadamente 1000 nucleótidos, es decir, 1000 por 1000 es 1 millón de pares. El organismo B tiene una secuencia de 100 nucleótidos de longitud que está repetida 10.000 veces, ¿sí? Porque si ponemos 10.000 100 veces, o 100 nucleótidos 10.000 veces, pues nos va a dar también 1 millón. Si extraemos el ADN de estos dos organismos por separado, lo desnaturalizamos y las piezas de DNA lo vamos desnaturalizado de cada uno de estos organismos, lo ponemos en las condiciones óptimas para que se pueda renaturalizar, ¿cuál de estos se va a renaturalizar a mayor velocidad? Según esto que vimos, todo esto que vimos, según la velocidad de renaturalización que tiene que ver con la complejidad del organismo, bueno, ¿cuánto va a tardar en renaturalizarse? ¿Sí? Ay, esta imagen se me puso muy fea, no sé por qué, pero aquí estamos hablando también de parte de lo mismo, es decir, aquí tenemos secuencias diferentes, aquí tenemos secuencias que están repetidas, y esto nos va a alterar la velocidad de renaturalización. ¿Cuál se renaturalizará a mayor velocidad? Pues ahí váyanle pensando y luego me cuentan cuál se renaturaliza, ¿ok? Las curvas de renaturalización o curvas COT de organismos que van a carecer de secuencias repetidas, como por ejemplo virus y bacterias que dijimos que tienen secuencias únicas, solo van a tener un punto de inflexión o un punto medio en la reacción que nosotros vamos a hacer. Todas las secuencias únicas tienen la misma probabilidad de encontrar su complementaria para formar una doble hélice. ¿Por qué? Porque pues nada más es una única secuencia, pues tiene la misma probabilidad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con la hibridación de los ácidos nucleicos. Ya sé que me estoy yendo muy rápido y que a lo mejor estoy abarcando mucha información, pero todo esto ya lo habíamos visto, es un repaso. Entonces no me pueden decir como que les estoy diciendo cosas y están todos confundidos, ¿va? Y ya saben, si tienen dudas, por favor pregunten. Las técnicas de desnaturalización y posterior renaturalización se van a utilizar para conseguir esta hibridación de los ácidos nucleicos. Es decir, una vez que ya separamos nuestras dos hebras de DNA, nuestra doble hélice, podemos volver a formar nuestra doble hélice. ¿Cómo? Pues porque también tiene una complementariedad. Es decir, va a encontrar a su alma gemela, a su media naranja, a su par, a su peor es nada, como le quieran decir. La cadena solita tiene complementariedad, entonces va a encontrar a su complementaria y se va a volver a juntar, se va a volver a hibridar para formar así una doble hélice. ¿Va? Tenemos algunas endonucleasas de restricción. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es decir, que también en estas técnicas de hibridación, sobre todo en PCR, donde tenemos que primero amplificar una secuencia y después PCR, RFLPs, que es donde utilizamos enzimas de restricción, pues tenemos que cortar ciertos segmentos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a identificar una secuencia que nosotros estamos buscando. Pero hay diferentes enzimas que nos van a ayudar a esto. Diferentes endonucleasas de restricción. ¿Va? ¿Sí se acuerdan de esto? Espero que sí. Existen tres tipos de endonucleasas de restricción. La tipo 1 va a cortar y metilar, es decir, busca la secuencia, va por ahí rastreando una enzima, va leyendo la secuencia de DNA y va a cortar y metilar una vez que ya encontró su secuencia. Va a cortar también al azar en sitios distintos, corriente arriba y abajo. Es decir, no es muy específica. Va a dejar extremos cohesivos. ¿Se acuerdan cuáles son los extremos romos y los cohesivos? ¿No? Bueno, habrá que verlo. Necesitan ATP para funcionar, es decir, necesitan energía. Estos no funcionan nada más porque sí.
Y aparte van a necesitar algunos cofactores para poder funcionar. Si queremos usar este tipo de enzimas, necesitamos agregarle todo esto. Existen el tipo 2, es decir, estas solo son enzimas de restricción, solo cortan, aunque hay algunas que también por ahí metilan. Pero de estas, sí sabemos qué sitio es el que van a reconocer y van a cortar. ¿Por qué? Porque son muy específicas. Siempre reconocen un sitio y ahí van a hacer el corte. ¿Ok? Len, adenina, guanina, citosina, timina. Y en esa secuencia, ahí van a cortar. ¿Va? Aunque hay algunas que cortan no necesariamente en ese sitio, sino muy cerca, pero sí tienen que reconocer ese sitio para poder cortar cerca de ahí, ¿va? Esas son muy utilizadas, solo requieren magnesio como cofactor, no necesitamos ATP, es decir, ellas funcionan solitas. Son las más utilizadas, son las que utilizamos en el laboratorio, ¿eh? Y tenemos enzimas de tipo 3, es decir, estas enzimas oligoméricas, que van a realizar todas las actividades. Cortan de 25 a 27 pares de bases lejos del sitio restrictivo y van a dejar sitios cohesivos. Requieren 2 secuencias de reconocimiento de orientación y necesitan ATP, magnesio y S-adenosil metionina. ¿Cuál es el que más vamos a utilizar? Bueno, depende de lo que estén ustedes haciendo. Pero generalmente para estudios de clonación, pues lo utilizamos el tipo 2. ¿Cómo funciona? Así. Es decir, tenemos aquí nuestras secuencias. Y por si no se acordaban del corte rómico, si ahorita lo vamos a revisar. Tenemos una secuencia de reconocimiento. Y por ejemplo, esta enzima específica reconoce esta secuencia específica. Y va a hacer un corte cohesivo. Un corte cohesivo es esos que tienen como forma de L. Una forma de L. Hace un corte cohesivo. Y existen otros, como la ALU. La ALU reconoce esta secuencia específica, y va a hacer un corte romo. ¿Va? Si se fijan, esta secuencia está también acá. ¿Ok? Dependiendo de qué es lo que quieren ustedes reconocer, es la que van a utilizar. ¿Va? Si ustedes quieren que les reconozca que hay una doble A, pues tendrán que utilizar esta. Y si solo quieren que les reconozca esta secuencia, AGCT, aquí, pues van a utilizar esta. ¿Qué otra cosa tienen que ver? Bueno, si quieren que sean cortes cohesivos o cortes romos. ¿Para qué les sirve esto? Bueno, una vez que ustedes quieren hacer también, agregar ahí una secuencia de DNA para que se complete, o para hacerla más grande, o para modificación de bacterias, o para 20,000 cosas que se pueden utilizar, bueno, es más fácil que nuestra secuencia se una aquí que aquí. ¿Por qué? Acuérdense que ya lo vimos también por la complementariedad, ¿verdad? Es decir, es más fácil que nuestra secuencia empiece con esto, complementando esto, y ya se pueda unir. Eso también tiene que ver. Pero lo importante aquí es que estas enzimas van a ser específicas. ¿Y cuál vamos a utilizar? Bueno, dependiendo de la secuencia que nosotros estemos buscando, qué es lo que queremos ver, si existen modificaciones o no. Ya les dije que también esto se utilizaba mucho para estudios de clonación, pero también se utiliza para detección de alteraciones genéticas, es decir, para una alteración de mutación, una alteración del nucleótido, es decir, una mutación, o también polimorfismos, es decir, secuencias de DNA, alteraciones de las secuencias que por lo general no nos van a causar una patología. Ya ahorita se cambió el término, ya no utilizamos mutaciones y polimorfismos, es una variante. ¿Por qué? Porque se vio que luego hay mutaciones que no van a causar una patología y hay polimorfismos que sí nos van a causar una patología o que están involucradas en el desarrollo de enfermedades. Entonces por ahí lo cambiamos y luego había la presencia de mutaciones en un gran número de personas y polimorfismos en poco número cuando debería ser al revés. Entonces ahí sí es un enredo, cambiamos mutaciones y polimorfismos con variantes. Sin embargo, en muchas revistas, en mucha información, todavía van a poder encontrar esos términos, que es importante que los conozcan, ¿va? Pero hasta aquí espero que esto les haya quedado claro. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, nosotros queremos hacer esta digestión
para encontrar una secuencia que nos puede informar sobre una posible alteración genética en un individuo y con un bajo costo. Esta técnica es bastante económica comparada con otras técnicas para identificación de mutaciones, ¿verdad? Que son carísimas o no tan caras, pero pues la mayoría de la gente no puede pagar ese tipo de estudios o lo puede pagar con mucho esfuerzo. Entonces, estas son un poco más económicas, por eso son tan utilizadas. Hay una gran cantidad de endonucleases de restricción, cada una de ellas procede de organismos diferentes. Hay algunos organismos pues, que sí son bastante nobles. En Escherichia coli, sobre todo, pues vemos que Escherichia coli lo vamos a ver en todo, en la sopa, ahí va a estar. Y cada una de ellas tiene propiedades distintas, es decir, la secuencia que va a reconocer, si va a reconocer nucleótidos específicos o permite reconocer diferentes tipos de nucleótidos, le da lo mismo el nucleótido que esté, dónde va a ser el corte, si va a ser un corte romo, un corte cohesivo, etc. Es decir, todo esto lo vamos a utilizar para nuestros estudios y tenemos que ver cuál es la que más nos conviene utilizar. Vamos con un poquito de conceptos básicos, ¿verdad? Porque ya hablamos mucho de los genes, las mutaciones y no sé qué, pero siempre es bueno repasar. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen. Estamos en genética. ¿Qué es un gen? El gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de padres a hijos. Esto ya lo vimos. Todo esto es un puro repaso. Todo este video. Estos contienen información necesaria para los rasgos que vamos a heredar. Los genes van a estar dispuestos uno tras otro en los cromosomas. Ya vimos, por ahí están todos los genes regaditos. Los cromosomas van a contener una única molécula larga de DNA. Es decir, no hay un montón de moléculas de DNA. Es una cadena muy larga. Los seres humanos tenemos aproximadamente 23,000 genes que van a estar organizados en nuestros cromosomas. ¿Y cómo es la estructura? Bueno, tenemos aquí nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN, que sabemos que se va a convertir en ARN, ¿cierto? En ARN. Y existe un proceso en la separación, es decir, tenemos aquí nuestra secuencia de ADN que está llena de intrones y exones. Al momento de la transcripción vamos a tener un pre-ARN mensajero. Este ARN mensajero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la información genética, la vamos a transcribir en ARN y después vamos a separar los exones de los intrones y solo nos vamos a quedar con los exones. Estos exones nos van a dar nuestro ARN mensajero ya maduro, ¿sí? Gracias a este proceso llamado splicing es que separamos nuestros exones de nuestros intrones. Pero si esto lo vemos así, entonces lo que habíamos dicho de que un gen hacía diferentes proteínas y que vimos isoformas y todo, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo es esto posible? Bueno, muy sencillo. Porque en esta parte, aquí es todo igual. Exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones. Un pre-ARN o un ARN inmaduro. Y aquí tenemos nuestros exones 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué un gen les puede dar diferentes proteínas y lo de las isoformas? Bueno, es esto. Es decir, dependiendo, ¿se acuerdan de las isoformas? Espero que sí. Dependiendo de lo que vayamos a utilizar o la proteína que nosotros vayamos a utilizar y el tejido en el que se va a desarrollar, lo de las isoformas, podemos tener proteínas diferentes, la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo se van a formar estas proteínas? Bueno, van gracias a este corte y empalme, nuestro splicing, nuestro corte y empalme de los exones, vamos a formar diferentes proteínas. Es decir, si solo tomamos el exón 1 y el exón 2, esta va a ser nuestra proteína 1. Si solo tomamos el exón 1, el exón 2 y el exón 4, pero no tomamos el 3, aquí tenemos nuestra proteína 2. Y si en la proteína 3 tomamos el 1, el 3, el 4 y el 5, pero no tomamos el 2, pues va a ser una proteína 3. Entonces, imagínense
Aquí solo es un ejemplo con 5 exones. Obviamente hay proteínas que tienen muchos exones, ¿sí? 20 exones, 30 exones, etc. Imagínense si así se diera más o menos la combinación. Es decir, en una vamos a tomar 10, en otro 5, en otro 8, en otro 12, en otro 20, en otro todos los exones. Y cada uno nos va a dar una proteína. Significa que un solo gen les puede dar varias proteínas, muchas proteínas diferentes, sus isoformas. Por eso hay una gran cantidad de proteínas y no tanto así de DNA. No tenemos tantos genes, pues. Pero si existen alteraciones en esta secuencia de DNA, pues ¿qué va a pasar? Se va a formar una mutación. Sí, eso ya lo sabemos, que son el resultado de la copia del DNA, ¿verdad? De la replicación del DNA. Cuando, pues en la división celular, que es cuando se tiene que duplicar el DNA, y se puede ver a un montón de factores, a la exposición a radiación, a factores ambientales, al estilo de vida, a infecciones, a estar en contacto con mutagénicos, como en el laboratorio, ¿verdad? Por eso deben llevar su bata siempre, etcétera. Otras son por herencia, es decir, ya no la pasaron así, ya nos pasaron el DNA todo desordenado, con errores, nuestros padres, ya sea que se produjeron en el óvulo, en el esperma, etc. Y si estamos hablando de estas mutaciones y vemos que aquí hay errores, y por ejemplo en este, que es el exón 1, aquí hubiera errores, mutaciones, y estamos viendo que tanto la proteína 1 como la 2 como la 3, todas utilizan el exón 1, las mutaciones aquí podrían causarles una patología a sus hijos. Y va a haber diferentes tipos de mutaciones. Esos tipos de mutaciones se pueden dar en 3 niveles diferentes. Uno es molecular, otro es el cromosómico y otro es el genómico. El cromosómico ya lo habíamos revisado, pero ahorita le vamos a dar una pasadita. El molecular, pues pueden ser génicas o puntuales, es decir, una mutación de un solo nucleótido. Esas mutaciones génicas o puntuales van a afectar la constitución química de los genes y se van a originar por diferentes factores, ya sea por sustitución, inversión, translocación o por desfasamiento. Todo esto ya lo habíamos visto, es como lo que vimos en los cromosomas, en la parte de la inversión y la translocación. En el caso de sustitución, es que es donde debería haber un nucleótido, se inserta otro, es decir, tenemos una guanina, que debería de haber una guanina ahí, pero se insertó una timina. ¿Por qué? Porque hubo un error en la lectura y se insertó una timina en lugar de la guanina. Entonces, todo esto pues ya nos va a cambiar o nos va a poder dar como resultado una patología, aunque no siempre es así. También una inversión, es decir, que mediante los giros de 180 grados de dos segmentos de nucleótidos, pues se van a intercambiar. Y es decir, si era guanina, citosina, timina, pues ya les queda timina, citosina, guanina. Ya se les cambió ahí el orden. También existe una translocación, que ya sabemos que es una translocación, ¿verdad? Es que un segmento se cambia hacia otro lado, se va hacia otro lado del ADN. Un traslape de pares de bases. Nosotros lo habíamos visto en el caso de cromosomas, cuando un segmento de cromosomas se translocaba hacia otro cromosoma. Había una translocación ahí. En este caso es una secuencia de DNA. Unos pares de bases se nos van de un lado a otro. Y tenemos el desfasamiento, que en el desfasamiento vamos a incluir la inserción o la deleción, es decir, donde no tenía que haber unos pares de nucleótidos, ahí se insertaron. ¿Por qué? Porque se les dio su gana, ahí estuvo un error en la replicación del DNA y se insertaron ahí. Otros es que se le pasó, no los leyó, no los duplicó y se eliminaron esos nucleótidos, ya sea uno o más, ¿va? ¿Qué nos puede provocar esto de inserción o de lesión? Pues errores de lectura al momento de la traducción. Si recuerdan en sus clases de bioquímica y de biología molecular, se leían tripletes, ¿recuerdan? Para poder hacer el ARN, leíamos 3 nucleótidos y, leíamos nuestros 3 nucleótidos y nos daba como tal un aminoácido. Entonces, si insertamos o borramos o delecionamos
nucleótidos, pues obviamente esto nos va a cambiar el código, las letras. Recuerdan que hace mucho les puse una imagen donde decía mensaje, masaje, pasaje, y hablábamos sobre esto, ¿cierto? De que si cambiamos por ahí una letra o hay de más o de menos, nos va a cambiar el significado, pues así en las proteínas. Si cambiamos nuestros nucleótidos, insertamos o borramos, nos va a cambiar el significado. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, aquí esta imagen se ve medio fea. Tenemos aquí sustituciones, inversiones, translocaciones, inserciones y deleciones. Es decir, en las translocaciones este fragmento se nos cambió para este lado. En las inversiones de timina, citosina, guanina, tenemos guanina, citosina, timina. En la sustitución, esta C y A se nos cambia por una T y C. En las inserciones, aquí no tenía que haber nada y se nos insertó esto. Y en las deleciones teníamos toda esta secuencia y se nos borró este pedacito. Y lo expresamos con un asterisco, ¿verdad? Para decir que ahí había algo y desapareció. ¿Qué nos va a causar esto? Pues simplemente que no se lea bien. Es decir, aquí tenemos nuestro gen. Aquí tenemos nuestro mensaje, ¿sí? Nuestra traducción. Que nuestro gen, la proteína que nos iba a dar como resultado era esta. Los dos van sin más fin que ver. Esa es nuestra proteína, así es como funciona. Y aquí nuestro triplete nos va dando los aminoácidos, ¿verdad? Los dos van sin más fin que ver. Bueno, cuando cambiamos las bases, es decir, si cambiamos una timina por una citosina, puede cambiar el sentido. Y aquí tenemos los dos, en lugar de van, cambiamos timina por una citosina y ya esto es pan sin más fin que ver. Bueno, más o menos tiene sentido, ¿verdad? Por ahí alguna palabra cambió, pero se conserva la mayor parte del sentido. Sin embargo, no es la misma letra. A esta la vamos a conocer como una mutación no conservadora. Tenemos otras que llamamos mutaciones conservadoras. En estas nos cambia la letra, pero el aminoácido que nos va a dar es el mismo. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Que los aminoácidos, diferentes codones, diferentes tripletes nos podían dar el mismo aminoácido. Y en las mutaciones conservadoras, aquí tenemos el cambio de una timina por una adenina. Sin embargo, también nos da el mismo aminoácido. Solo que aquí era en minúscula y acá es en mayúscula. Entonces, no, esas mutaciones no van a alterar el sentido. ¿Por qué? Porque sigue diciendo lo mismo. Los dos van sin más fin que ver. Esas son mutaciones benignas, ¿verdad? Por así decirlo. Es decir, no nos va a alterar el significado de nuestra proteína. Y en las mutaciones no conservadoras sí nos los va a alterar. También tenemos otras que ya les habíamos dicho que cuando se pierden, cuando hay deleciones o inserciones, dijimos que se podía alterar el sentido porque ya no se va a poder leer en tripletes, es decir, aquí tenemos que leer este triplete, aquí tenemos que tener este triplete y aquí tenemos que leer este triplete. Sin embargo, como se borraron esas cuatro bases, pues ya aquí ya nos va a dar otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando existen alteraciones, con que se pierda una sola base, se va a alterar todo el sentido, ¿sí? Todo el sentido. Y nos va a dar esta oración. Los dos vas y ya no entendemos nada. Bueno, eso pasa en las proteínas también. Si hay una alteración, una deleción, una inserción, se nos va por ahí toda la proteína y ya no sirve nada. Tenemos también las mutaciones cromosómicas, que es un cambio en los segmentos de los cromosomas. Es decir, secuencias muy grandes. Ya no estamos hablando solo de un gen. Estamos hablando de secuencias cromosómicas completas. Y estas mutaciones ya lo hemos visto, también pueden ocurrir por deleciones, por inversiones, por duplicaciones, por translocaciones o se nos puede dar la formación de isocromosomas. ¿Cómo funcionan? Bueno, cuando se delecionan, esto se puede delecionar nuestro cromosoma, borrarse un pedacito de nuestro cromosoma y también nos puede dar como resultado que se nos forme un cromosoma anular, un cromosoma en anillo. ¿Por qué? Porque los dos extremos de la porción que va a aportar nuestro centrómero, pues se encuentran rotos y nos va a dar como resultado que acá se dé un cierre, la formación de un anillo. También tenemos
por inversiones, que ya habíamos visto qué es lo que pasa cuando hay inversiones, ¿verdad? Ya sean pericéntricas o paracéntricas. Y nos va a dar la alteración tanto de los genes que van a estar ahí, que ya hay duplicaciones o de lesiones de nuestros mismos genes, ¿cierto? Tenemos también duplicaciones, es decir, repeticiones de un segmento cromosómico que está 2 veces, está duplicado. Tenemos translocaciones. Las translocaciones son este intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos que pueden o no ser recíprocas. Algunas de estas translocaciones, cuando estamos hablando de productos que se están desarrollando, pues nos va a dar como resultado abortos tempranos. Sin embargo, también nos puede dar otro tipo de enfermedades como síndrome de Down, cuando existe la translocación del cromosoma 21, que ya lo habíamos revisado también, etcétera. Hay muchas cosas que nos puede dar. Y los isocromosomas son fallas a la hora de que se separan, que se dividen los cromosomas, que se van a separar. Estos, en lugar de separarse longitudinalmente, lo van a hacer de forma transversal. Es decir, en lugar de que estos dos cromosomas se separen, uno para este lado y otro para este lado, en el centrómero existe la falla y se va a separar se va a hacer este corte y estos dos pedazos, estos dos brazos P, se van a ir hacia un lado y estos dos brazos Q se van a ir hasta otro lado. Y entre ellos se van a formar, lo que nos va a dar este cromosoma con dos brazos P y este cromosoma con dos brazos Q, porque es la misma información. ¿Más o menos? Bueno, espero que sí. Aquí una imagen un poquito más grande. Es decir, esto que estaba acá, se los puse como por aquí. Ustedes la ven con calma, esto ya lo habíamos revisado, pero cualquier cosa, ya saben, pregúntenme por favor, ¿va? Y ya para terminar vamos a ver un poquito de mutaciones genómicas. Cuando hablamos de mutaciones genómicas ya estamos hablando del conjunto del genoma, es decir, de todo nuestro juego cromosómico, ¿va? Unas son génicas, es decir, mutaciones puntuales, otras son mutaciones cromosómicas que van a afectar a uno o más cromosomas, y otras son las genómicas. Genómicas es todo. Y tenemos un término que espero que se lo aprendan, por favor. No espero, apréndanselo. Es euploidía. Cuando hablamos de euploidía es un aumento o una alteración, una reducción, una alteración en el juego completo de cromosomas. ¿Va? Juego completo de cromosomas. Y aquí podemos tener o poliploidías o haploidías. Ustedes ya saben qué es una haploidía, ¿verdad? Células haploides, ¿se acuerdan? Es decir, si borramos un juego completo, pues ya vamos a tener una célula haploide, en el caso de que sea diploide. Y si aumentamos el juego completo en una célula diploide, pues vamos a tener una célula poliploide, muchos más. ¿Va? Y tenemos también las aneuploidías. ¿Qué es una aneuploidía? Bueno, es cuando se afecta el número de cromosomas individualmente por exceso o por algún defecto. Y esto ocurre al momento de la no disyunción. Es decir, cuando se están separando o cuando se están formando nuestras células haploides, ahí existe una alteración cromosómica que nos va a dar como resultado alteraciones ya genómicas. Cuando estamos hablando acá de cromosomas, estamos hablando de alteraciones en el cromosoma, ¿cierto? Y dijimos que las genómicas son en el juego completo o en un cromosoma completo. Es decir, hay una falla. ¿Qué está pasando aquí? Pues que se nos vayan cromosomas de más o de menos. En el caso de las aneuploidías, en las euploidías estamos hablando del juego completo y en la aneuploidía estamos hablando del cromosoma completo, pero solo un cromosoma, ¿va? Y esto nos va a dar como resultado diferentes síndromes, si hay problemas en la no disyunción, que los vamos a ir revisando, por favor, estos me los revisan. Klinefelter, el Turner, el XYY, ¿va? X0, pues sabemos que no es viable, entonces aquí hay un aborto. Eso nos da como resultado pues diferentes trisomías, ¿va? Trisomías y monosomías también.
Ahí estamos hablando de aneuploidías, que van a tener diferentes sintomatología clínica, signos y síntomas clínicos. Puede haber afectaciones a grado mental, a grado de corazón, de órganos internos, de aparato digestivo, etcétera, 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 etcétera. O incluso en cuestiones de la piel. Eso nos va a dar muchas alteraciones. Al igual que las monosomías. Monosomías es cuando nos falta un cromosoma. Deberían ser 46 cromosomas, ¿verdad? Síndrome de Turner tenemos un 45X, que después vamos a revisar un poquito sobre el síndrome de Turner y vamos a ver que esta información así como que tan exacta no es y vamos a revisar el porqué, pero eso ya será para otra clase. Y cada una de estas nos va a dar diferentes alteraciones. Y por último tenemos el análisis de hibridación in situ. Es decir, ¿qué de la hibridación in situ? Bueno, esta hibridación nos va a permitir localizar segmentos de cromosomas para ver si existe una alteración. Es decir, si tenemos de más o de menos, si está presente o ausente nuestro cromosoma. ¿Recuerdan que ya hemos visto lo de los cariotipos? Bueno, esto es precisamente un análisis, pero ya en forma fluorescente o con colores para poder analizar la presencia o ausencia de cromosomas. Y aquí tenemos que existen diferentes técnicas que nos van a ayudar a buscar cromosomas, segmentos cromosómicos, ¿sí? Y que nos va a indicar de las alteraciones que podemos tener. Y por último vamos a revisar un poquito de la secuenciación Sanger. En este de FISH, si tienen dudas, por favor me las dicen, repásenlo ustedes, ya deben de conocer estas técnicas, aquí no las estamos repasando. Tenemos también la secuenciación Sanger, chulada. El método de Sanger lo diseñó Fred Sanger en el 77 y también se le conoce como el método Didesoxy, ¿va? Que lo que hacía era muy sencillo, lo que hace es hacer esta hibridación, esta renaturalización de una cadena sencilla que nos va a servir como molde utilizando 4 desoxirribonucleótidos trifosfato. Estos desoxirribonucleótidos trifosfato nos van a servir para ir analizando cómo es nuestra secuencia de DNA. Antes así se hacía, ¿verdad? En geles enormes íbamos haciendo correr nuestras muestras para ir analizando cuál era la secuencia que nosotros teníamos de DNA. Si quieren, luego se los explico con super calma para que vean, pero por favor lean ustedes. Eso va a ser parte de su trabajo, leer sobre la secuenciación Sanger y les voy a preguntar un poquito sobre esto. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se hacía? Esto de los geles ya lo vieron y se han hecho mejoras en el método. Es decir, ya ahora es súper sencillo, con una computadora lo hacemos, la secuencia de DNA pasa a través de un capilar y un láser dispara y va leyendo los nucleótidos y nos va diciendo en qué posición se encuentran cada uno de los nucleótidos. Es decir, es esto, pero mucho más sencillo que ir leyendo en un gel cuál va primero, ¿verdad? A, B, D, C, A, G, C, A, G, G, A, C, T, A. Bueno, antes teníamos que hacerlo así, teníamos que leer de uno por uno, así, como lo vemos aquí, de uno por uno, y ahora una maquinita nos va diciendo, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, obviamente, que eso ustedes es lo que deben de saber, por eso van a leer sobre la secuenciación Sanger, cuáles son las limitaciones sobre el método. Y vamos a dejar unas palabras para que se la aprendan. Las palabras del día de hoy son palíndromos, que esto ya lo deben de saber, ¿verdad? Estudiaron español, entonces ya lo deben de saber, que consiste en que una secuencia de DNA, en el caso de genética, una secuencia de DNA se va a leer del mismo modo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, que era esto. ¿Se acuerdan de esos ejemplos de Anita Lava Latina? Es decir, si nosotros leemos de aquí hacia acá, dice Anita Lava Latina. Si lo leemos de acá hacia acá, también dice Anita Lava Latina. Eso es un palíndromo. En el ADN también existen algunas secuencias palindrómicas que
Después vamos a ver para qué sirven. También tienen un uso que podemos por ahí utilizar, sobre todo con nuevas tecnologías, ¿verdad? Tenemos el ARN transferente o de transferencia, que su función es transportar los aminoácidos, esto ya lo sabían, y el ARN ribosómico, que va a intervenir en este proceso de traducción, es decir, de transformar el ARN a proteínas. Haploidía, esto ya lo saben. ¿Qué es una célula haploide? Es una célula que su núcleo no tiene una dotación cromosómica doble, es decir, nuestras células deberían tener 46 cromosomas, pero en nuestras células haploides solamente tenemos 23 cromosomas. Y son las células sexuales, ¿va? Que son fruto de la meiosis. Y una vez que ya se fusionan los dos gametos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, se va a restablecer esta diploidía. Vamos a volver a ser individuos o va a ser una célula con 46 cromosomas. Y tenemos también la monoploidía. ¿Qué es la monoploidía? Aquí no hay que confundirlo con haploidía, ¿eh? La monoploidía es la pérdida de un genoma. ¿Por qué no debemos confundirlo si es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, porque en la haploidía estamos hablando de que así es como debe ser la célula. Debe ser una célula haploide, debe de tener 23 cromosomas, es decir, el ser haploide es su situación normal. Y en la monoploidía aquí no, aquí es una alteración que nos va a causar, obviamente, un daño o una enfermedad, una patología. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Ya sé que el video fue un poquito largo, pero pues no era nada que no hubieran visto ya, entonces es muy poco lo que van a tener que tomar de apuntes, de repasar, y el video les queda disponible para que lo estén analizando en todo momento. Entonces, hasta aquí nos quedamos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.